inicios del siglo XX existía lo que acabo de mencionar. En el caso del Perú existía pues las industrias, y en el caso de a nivel mundial las industrias estaban focalizadas en un lugar. Ahora no, con esto de la llamado la globalización, que ojo, nosotros lo tomamos como un hecho histórico, pero las grandes transnacionales y más que todo el modelo neoliberal lo toma la globalización como en todo el mundo se distribuye. Por ejemplo, una industria de carros que era fuerte, ¿no? Ahora la industria de hacer las latas está en un lugar, de hacer los tornillos en otro lugar, o sea, está totalmente atomizado, y eso contribuye pues para que no se formen los sindicatos, para que no exista una fuerza laboral adecuada y no haya reclamaciones. Antes había industria centralizada y había organizaciones fuertes. Hoy no, con esta globalización y con esta atomización existen pues diferentes gremios que no hay todavía la unidad, y ese es un reto que tenemos los sindicatos ante este nuevo hecho histórico que lo llamamos nosotros. Y estamos frente a una amenaza que no es nacional sino mundial, la de la inteligencia artificial y la de los robots que pueden reemplazar las fuerzas de trabajo y que no exigen derechos. Entonces, hoy más que nunca es importantísimo la organización de los trabajadores. Todo está cambiando, y justamente porque la tecnología es una nueva revolución industrial, ¿no es cierto? La cuarta revolución es esta, porque la tercera era la revolución industrial del modo de producción. Ahora lo que tenemos es una información que nos sumerge y dentro de la cual tenemos que obtener conocimiento, y de ese conocimiento devolverlo en información adecuada a la realidad y sobre todo a los intereses sociales que se disputan, porque la lucha de clases que Marx planteó no ha desaparecido, los intereses siempre están allí, son intereses diferentes. Bueno, yo creo que todo eso es previsible, porque ya son peligros que se van anunciando. Solo la comunidad laboral y la comunidad social organizada puede hacer frente a usos abusivos de la tecnología. Los robots podrían mejorar la producción siempre y cuando los trabajadores organizados tengan un contrapeso ya elaborado o preelaborado para responder a estas situaciones. Porque no solamente se trata de ponernos el temor, ¿no es cierto?, el monstruo delante de uno, sino que tenemos que reaccionar. Esa es nuestra responsabilidad para poder decir qué es lo que queremos, el mundo que queremos. El cambio no se puede dar sin la sociedad. No se le puede dejar, por eso digo, la tecnología a la gente que tiene dinero. Se tiene que asumir esa responsabilidad social para que todos la usemos y podamos participar del cambio, porque si no, ese cambio se va a imponer sobre nosotros. Con las políticas neoliberales, las normas se aprueban no teniendo como eje central el respeto a los derechos del ser humano, del trabajador, del pueblo, sino fundamentalmente en defensa de la libertad de las grandes transnacionales, de los grandes capitales. Y en ese sentido, para que pueda trabajar, los gobiernos neoliberales han intervenido en las universidades y en los institutos de formación docente, de tal modo que han cercenado una serie de áreas importantes que antes te ayudaban a tener una opinión crítica, una visión transformadora. Por ejemplo, antes en las universidades había áreas importantes como el materialismo histórico, materialismo dialéctico, la filosofía, geopolítica, economía y tantas áreas que servían para el debate y el conocimiento del mundo en el cual vivimos. En estos tiempos, después del 90 en nuestro país, esas áreas han desaparecido, por eso que nosotros decimos que la nueva juventud, la nueva composición de ciudadanos en nuestro país son totalmente desideologizados, hay una debilidad ideológica y no apuestan por la política de ciencia y transformación que quiere y que aspira nuestro pueblo. Hay una gran diferencia también a nivel cultural. No me refiero solo a que los sindicatos de la época puedan haber organizado actividades culturales, no me refiero a eso, me refiero a la mentalidad. O sea, había una mentalidad de solidaridad, de compañerismo,
ya puedan haber sido aprisas, anarquistas o socialistas o comunistas, pero el obrero de esa Lima de ese entonces, o del Trujillo de ese entonces, o de la Tacna de ese entonces, tenía esta percepción de comunalidad que se ha perdido hoy en día, ¿no? Y bueno, se ha perdido también por esta agresividad del neoliberalismo en contra de los sindicatos, ¿no? Y bueno, hoy en día creo y considero que esa comunalidad de esos años en los que no había internet y no había redes sociales y no había, digamos, otra forma de comunicarse que estar reunidos en un solo espacio, pues se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Y creo que debemos de retomar esa comunalidad. Reunirnos también en el ágora, en el espacio del debate. Eso fue algo muy importante también en el sindicalismo de los años, en el sindicalismo de los años 20, de los comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Porque era la época en que se daban los grandes debates ideológicos que hoy día también percibo que se han perdido. Me insultan en redes sociales permanentemente, ¿no? O sea, en fin, las redes sociales son un espacio muy de tensiones, ¿no? Y claro, como la gente se escuda detrás del anonimato, es muy fácil tirar la piedra, ¿no? Por eso recuperemos el ágora también, el espacio donde estos sindicatos de 1919, 1920, los anarquistas, en fin, todas estas personas, hombres y mujeres, luchaban también, debatían, conversaban, amaban, cantaban y se divertían. Eso tenemos que volver a recuperarlo. No estamos fortalecidos a nivel mundial, pero ya están recapacitando. Si no, veamos pues los últimos hechos en Italia que ha ocurrido, ¿no? Y en el mismo Francia, cómo es que ellos están recuperando ese espacio, y eso es nuestra lucha. Siempre hemos vivido en acciones de masas, y acá en el Perú, si lo vemos nosotros, a pesar de que la CGTP está, pero con otras organizaciones, estamos viendo que se está realizando cambios que no hubieran sido posibles si la masa no habría salido a las calles.